Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a una emisión muy especial de Políticas de Estado. Me gustaría, siempre hice lo mismo, con lo cual no es demasiado novedoso lo que voy a decir. Voy a citar una frase de Sigmund Freud en Recuerdo, Repetición y Elaboración, un texto de 1932-33, que tiene que ver con la memoria y con las cosas que, si no se apela a la memoria, el ser humano tiende a repetir, porque no se elabora. En un momento tan especial como el que se va a vivir el domingo 24, es la conmemoración del comienzo de, tal vez, la etapa más negra de la historia argentina. Hasta el presente. No democrática. No democrática. Hasta el presente. De octubre para acá podemos empezar a hablar de lo más negro que viene, ¿no? De acuerdo. Bien. Realmente... Yo no estaba, usted sí. No, realmente, ella un poquito, esta chicana que le hacía, es porque realmente estoy muy preocupado, inquieto, por la tendencia negacionista que se vive desde el gobierno argentino y desde algunos estamentos del poder. Y en algunos casos hasta de reivindicación de lo que pasó ese 24 de marzo y durante la dictadura. La exponente más importante de eso es la vicepresidenta Villarroel, que se ha desembosado no solo por ser hija de un militar, sino que ha reivindicado... ¿Hija o sobrina? Hija. Hija. Tengo entendido que hija. Lo que ha reivindicado y que intenta reivindicar en todo momento posible lo que fue la dictadura militar, y que yo daba por sentado de que la mayoría del pueblo argentino compartía esa visión de que hemos vivido una noche negra y que el nunca más tenía que ser parte de nuestra nueva cultura que hemos inaugurado hace 40 años cuando reconquistamos la vida constitucional en la Argentina. Entonces me preocupa porque junto con esto del negacionismo viene la insensibilidad. Yo creo que van juntos frente a lo que le pasa a la mayoría de los sectores humildes de la Argentina. También le pasaba eso en la época de la dictadura. No importa cerrar organismos públicos como en estos días, el instituto que se dedica a ayudar a los productores pequeños y medianos del campo, se cierra el INADI como un instituto que ayuda a defender el derecho de los diferentes. Me parece realmente que estamos viviendo una etapa, por lo menos esboza, una etapa muy negra para los argentinos. Yo creo que, por supuesto, la memoria histórica, la organización social, política, estudiantil, sindical de la Argentina está reaccionando y va a ir reaccionando frente a esto, y me parece que hay que encontrar alguna forma de detener el negacionismo y recordarnos el 24 de marzo del 76, mantener la memoria viva, tener protagonistas aquí con nosotros en el programa, es parte del aporte que nosotros podemos ir dando, ¿no? Sobre todo dos de los tres invitados, el que viene primero y otro que va a estar, que tuvo un cargo muy importante, fue gran maestre de la masonería argentina, y lo que sufrió la masonería durante la dictadura. Bueno, va a tener un programa distinto, ¿sí? Primero con un amigo, con Eduardo Josami, que fue víctima de todo aquello, y después, en el segundo bloque, Nicolás Breglia y Ricardo Alfonsín, que, bueno, el hijo de quien fue presidente de la Nación. Va a tener imágenes durante la exposición de Eduardo, durante la exposición de Nicolás, imágenes de lo que fue el golpe del 24 de marzo y de lo que fueron los días subsiguientes. Por eso aclaré, yo no estaba, me había ido a Venezuela, obviamente no por turismo,
Y todo lo que vino después realmente fue una noche muy oscura. Entonces, que la señora vicepresidenta diga que no fue, realmente deja muchísimo que desear, más siendo abogada. Empezamos con políticas de Estado. Bien, tal como le dijimos en el comienzo, en la pequeña editorial que hicimos, bueno, tenemos a alguien que sufrió en carne propia, como sufrimos todos, algunos más, otros menos, o la mayoría, no todos, algunos no, los menos. Gracias por estar, Eduardo Josami, un amigo, hacía mucho que no te veía. ¿Qué tema el 24 de marzo de 1976? ¿No? Sí, el tema en muchos aspectos más importante, más significativo de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Por decirlo menos. Y una fecha que la lucha del pueblo argentino ha resignificado, porque a veces nos ponemos a pensar que en realidad no habría nada que festejar el 24 de marzo. Habría que festejar el 10 de diciembre del 83, cuando finalmente se fue la dictadura. Pero como el 24 de marzo es la fecha que se recuerda a nuestros compañeros muertos, desaparecidos y a todas las víctimas de la dictadura, y fue un gran momento, sobre todo a partir del proceso que se inicia con el juicio a las juntas militares. Sí, yo creo que lo que celebramos el 24 de marzo es estar juntos, es poder celebrar que en un país que ha sufrido una represión tan dura y tantas vicisitudes y tantas coyunturas negativas para el pueblo argentino, bueno, seguimos teniendo la fuerza de hacer memoria, de recordar los buenos y los malos momentos. Este 24 de marzo, por ejemplo, se va a producir un hecho inédito, aunque debió haber sido muy normal, pero van a estar en primera plana los dirigentes de la CGT junto con las madres de Plaza de Mayo. Es novedoso eso, ¿no? Es novedoso. Y es bueno. No es que no haya habido antecedentes, hay montones de sindicatos de la CGT que participaron, sí, claro, en actividades por los derechos humanos, incluso el 24 de marzo. Pero eran como dos mundos relativamente distanciados. Y hoy me parece que esto es doblemente significativo, primero porque madura un proceso donde cada vez es más fuerte en el movimiento sindical el tema de los derechos humanos, y en segundo lugar porque me parece que hay una conciencia muy grande, y seguramente ustedes van a seguir hablando de esta cuestión hoy, hay una conciencia creciente acerca de que esto que se viene en la Argentina con el gobierno de Milei y de Villarruel y los otros personajes que los acompañan, es de una envergadura tal que requiere una unidad popular mucho más fuerte, mucho más orgánica de lo que hemos tenido hasta ahora. Entonces, en ese sentido, también es una buena noticia este 24 de marzo que ocurra esto que estamos comentando. A ver, ¿te acordás de una película de los 70 que hiciste tú en la Guerra Papá? Sí. ¿Qué hacías vos en ese momento? El 24 de marzo del 76 yo ya estaba preso, porque ya teníamos desde un año y pico antes de la dictadura, sí, primero tuvimos el estado de sitio antes del Luder, después hubo detenciones muy generalizadas por el estado de sitio, y entonces, bueno, yo ya llevaba unos meses de preso. Pero entonces obviamente no vi mucho de lo que pasó en ese momento en los medios, pero yo eso lo he escrito por ahí, el cambio de actitud de los guardiacárceles nos hizo pensar que se venía una época muy mala para todos, ¿no? Para el pueblo argentino y para los argentinos. Se abandonaban los guardiacárceles. Sí, algo que no había ocurrido, a pesar de que ya las cárceles estaban controladas por los militares. Claro.
allá estaban en Sí, ese sí, es momento. decir, pero no era un control, no veíamos soldados nosotros, pero sabíamos que el comando militar de cada zona era el que decidía lo que pasaba dentro de la cárcel, ¿no? Si se podía acceder a determinados pedidos de los internos o qué tipo de trato se nos ¿De daba. qué año estuviste preso? Desde septiembre del 85 a... Del 75. Del 75, perdón, no, eso debe ser más grave. Sí. De septiembre del 75 hasta septiembre del 83. Y Es una vida, ¿no? es una vida. Y es una vida, y voy a decir algo que para mí fue un descubrimiento, ¿no? Cuando salí, sobre todo, que a veces siempre estar preso es algo negativo, y 8 años son un lapso demasiado importante, ¿no? Y la vida de alguien que seguía siendo un joven en ese momento. Pero es menos difícil estar preso cuando uno sabe lo que está pasando afuera. Es decir, yo tenía amigos desaparecidos, exiliados. Bueno, no me podía quejar tanto, ¿no? Sí, entonces, me parece que eso se hizo, tengo miedo de decirlo, porque parece que uno no estuviera denunciando. La verdad que nos trataron muy mal en las cárceles, ¿no? Hubo compañeros en las cárceles en las que yo estuve detenido que fueron fusilados simulando fugas y bueno, y en general lo que uno espera de la dictadura. Pero éramos conscientes de que eso no era una desgracia personal que a vos te había tocado. Que había miles de argentinos que... A ver, yo soy parte de la generación, en todo caso no me tocó estar preso en esa época, pero uno estaba convencido de los ideales por los que luchaba, por lo tanto sabía también de los riesgos que asumía. Lo que nunca nos imaginamos quizás es la falta de prurito, la agresividad con que se trataba, en todo caso, al llamarle así al oponente o al adversario o al que luchaba por construir una Argentina más justa. Nuestro ideal era la inclusión, la redistribución de la riqueza, la independencia económica, ¿no es cierto? No sé. Sí, sí. Mira, eso me recuerda algo que siempre comentamos, que en el año 74 se publicó en el Diario de la Nación 2 artículos del general López Aufranc. General López Aufranc, para los más jóvenes, Alcides López Aufranc había sido jefe de Estado Mayor del Ejército, presidente de la empresa Sindar, ¿no? Empresa que también fue presidente Martínez Dios, y era un hombre muy influyente dentro del círculo de poder en la Argentina. Y en ese artículo, López Aufranc, ya, como decíamos antes, ya había muchos presos políticos en la Argentina, decía que había que reflexionar sobre lo que había pasado con los presos políticos en la dictadura que terminó en el 73. Y decía, porque los presos políticos están en las cárceles, haciendo cursos, hacen deporte, salen más gorditos, no decía gorditos, pero esa era la idea, ¿no? Entonces, y eso no puede ser, porque después salieron y están peor que antes, ahora son más militantes que antes. Entonces, a mí me pareció un artículo, bueno, una porquería, por supuesto, pero raro, ¿no? Porque ¿qué iban a hacer con los presos políticos? Claro. Y que a mí no se me ocurrió, y a ninguno de los muchos compañeros con los que comentó ese artículo, que estaba diciendo que había que matarlos. Y sí, pero la figura del desaparecido era tan extraña a la cultura política argentina, porque acá hubo dictaduras, hubo históricamente guerras civiles, el siglo XIX se fusilaba a mansalva por todos lados, pero esta idea de que se podía hacer desaparecer masivamente al adversario político. Ahora, vos sabés que a mí me pasó una cosa muy especial que viene atado a algo que viví mientras vivía en Francia. Cuando vos me invitaste, o me invitó
Copani, a ver, que ahí fue donde te reencontré hace muchos años, en la nefasta ESMA, un recital de él. Yo fui con mi actual mujer, que es joven, al menos mucho más joven que yo, y que no vivió, o sea, vivió en la escuela primaria o en la escuela secundaria, vivió esta historieta de la represión, las desapariciones, los tipos tirados de los aviones, los fusilamientos, todo esto de lo que venís hablando. Y salimos de ahí, yo tuve casi una sensación corporal, que no te la conté porque después no nos vimos, una sensación de ahogo adentro de la ESMA. Y a Patricia le pasó lo mismo, que tiene 15 años menos que yo. Y ella me decía, yo no viví eso. Fue tan grande. A ver, yo en Francia sabía todo. Acá fue tan grande el tabicamiento de las juntas militares para que la mayoría de la gente estuviera en desconocimiento de lo que pasaba. Yo creo que hay que distinguir dos situaciones. Exactamente lo que ocurría, en qué consistían los campos de exterminio, si efectivamente se iba a matar a todos o a la mayor parte. Eso me parece que mucha gente podía dudar de que fuera así, ¿no? Pero en realidad la política de la dictadura era dual, digamos, ambigua, porque ellos, por supuesto, la represión era clandestina, pero al mismo tiempo trataban de que la gente se enterara, porque eso, si no, no había efecto intimidatorio. Si vos no te enterás de lo que está pasando, sí, bueno, entonces tampoco hay terrorismo de Estado en última instancia, porque el terrorismo de Estado es para paralizar a la población, ¿no? El caso de la ESMA, ya que estamos hablando, yo soy compañero de vida de una sobreviviente de la ESMA. De Lila. De Lila, que cuando quieran... Cuando quiera ella, porque la invitamos y se negó férreamente a compartir con vos, que sos el marido, ¿no? Vamos a relajar un poco. Lila estuvo en la ESMA. Lila estuvo en la ESMA. Hay una expresión que me parece muy adecuada, que dice que un sector muy importante del pueblo argentino eligió no saber. Es decir, a veces nos pasa hasta con los infortunios personales. Vos sabés que hay cosas que no andan bien, seres queridos que están en situaciones difíciles y... ¿no? Vos estabas adentro, yo estaba afuera, guardado, como militante, ¿viste? Uno sabía lo que le pasaba a sus compañeros. Yo, la dimensión global de lo que pasó, la fui tomando hacia el final de la dictadura y sobre todo con el juicio. La verdad, digo, no es que uno no sabía o negaba, uno sabía que ocurría, porque tus compañeros faltaban, claro. Tus compañeros iban... claro, pero por ahí una cosa era la gente de la militancia, claro, sí, claro, y otra cosa era la gente que por ahí... Claro, pero el mensaje, por eso digo, el mensaje... era dual, los militantes sabíamos, nunca sabíamos la dimensión total, y la sociedad sabía que pasaban estas cosas y subestimaba buena parte de ella como diciendo, es algo, por algo será, es algo de los militantes, algo de los... En Francia se sabía, y es más... Yo me enteraba más cuando iba al exterior. Cuando vino el Mundial del 78, claro. Que hubo varios holandeses que no quisieron venir, que se negaron a venir, entre ellos Cruyff. En Francia hubo gente que decía, ¿cómo se va a hacer un Mundial cuando están matando gente en los centros clandestinos de detención? ¿No? Sí, claro. El Gordo Muñoz, con algunos publicistas, los argentinos somos derechos humanos, ¿no? Sí. Pero allá se sabía de las torturas, de las desapariciones, por ahí no tanto de los aviones de la muerte, pero sí que se sabía que había un montón de gente que no estaba mal, ¿no? Yo digo, que a quienes nos ven es
Es gravísimo. Yo estuve en la presentación de un libro la semana pasada, se llama La vida que me faltan, de Berisso, solamente de Berisso. Ahí fueron recopilados no recuerdo exactamente si 117 o 127 casos, solo de un municipio pequeño de la provincia de Buenos Aires. Entonces, multiplicarlo. Bueno, eso, nosotros tuvimos una experiencia interesante cuando yo dirigía el Haroldo Conti. Hicimos un premio que se llamó Premio Centro Cultural de la Memoria, que duró hasta que llegó Macri y no hubo fondos para adjudicar el premio. Y lo ganó una chica de Victoria, una población de Entre Ríos, donde hasta el momento que ella presentó el trabajo, se suponía que no había pasado la dictadura por ahí. El trabajo era, obviamente, qué pasó en la dictadura en Victoria. Claro. Y entonces, a partir de ese trabajo, fueron apareciendo recuerdos. Pero acá, el diario de Jaroslavski era de acá, que en un momento lo clausuraron. ¿Y te acordás de ese muchacho que se fue a Buenos Aires, que era tan buen alumno que nunca más supimos de él? Bueno, ahí comprobamos, con un poco de suerte, porque en realidad nosotros no habíamos obviamente elegido con tanta precisión el tema, ¿no? Es decir, cómo efectivamente la represión abarcó al conjunto de la sociedad argentina, algunos sectores con más fuerza, otros, no todos afortunadamente estuvieron al borde de la muerte, pero nadie puede decir acá no pasó la dictadura. Como es el caso de la vicepresidenta. Como es el caso de la vicepresidenta, que es una gran negadora, ¿no? Con el caso de las Malvinas, cuando se le imputa como complicidad con la política del gobierno, que Milei fue a Gran Bretaña a reunirse con el canciller, cada vez está abandonando más la posición sobre Malvinas tradicional de la Argentina, ¿no? Bueno, ella el otro día en una discusión en el Parlamento, cuando una diputada peronista le interpeló por esa postura del gobierno, dijo que eso era hacer política barata y que ella en su casa había vivido la epopeya de Malvinas. Entonces, bueno, aquí también el padre también parece que es un hombre que sufrió muy especialmente todo esto, pero lo cierto es que es gravísimo que haya podido ser elegida vicepresidenta una persona que se permite negar la existencia de la dictadura. La memoria. La memoria. ¿Sabes que yo soy un gran provocador? No me conoces en esa faceta, pero ya se lo dije una vez. A mí me gustaría que se haga un ADN de la vicepresidenta. Me gustaría que se lo haga. A ver si no tiene nada que ver con lo que ella está negando. Sí. Soy un gran provocador, sé lo que estoy diciendo. Simplemente digo esto, que se haga un ADN a ver qué pasa. Eduardo, gracias por haber venido, por haberte reencontrado. Convencí a Lila que venga, se siente, cuente. Yo una sola vez caí preso en un acto de los montos de la J. Perra en Medicina y nos llevaron a todos a Devoto al pabellón de los presos políticos. Yo no viví eso de que, claro, vos sí, pero no viví que los carceleros o los policías se convertían en otra cosa. A nosotros nos trataban como pendejos de militantes y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero imagino que haber pasado de la democracia a la dictadura adentro debe haber sido un proceso muy duro interiormente. Y ahí te hablo ya desde mi otra profesión, ¿no? Entiendo que debe haber sido un desgarramiento muy fuerte. Sí. Gracias de vuelta. Gracias. Vamos al bloque del puerto, a la pausa de Somos y a la vuelta otros dos personajes que tuvieron que ver con esa etapa negra de la Argentina.
Bueno, hola Eduardo, hola Ariel. Venimos de festejo en festejo, 134 aniversario del puerto, tuvimos unos eventos hermosos que ya habrán visto los videitos que estuvieron circulando por ahí. Pero hoy quiero hablarles un poquito de geopolítica, puertos, navegación. Para eso me refiero a nuestro mapa, el mapa de la República Argentina. Fíjense, nuestro mapa de la República Argentina, un país bicontinental. Fíjense que tenemos la parte que está en América del Sur, que es un continente, y la parte que está en la Antártida, que es otro continente. Fíjense la gran superficie que tiene la Antártida comparado con la República Argentina. Y además, como si eso fuera poco, como dicen en el colectivo, fíjense todo este espacio que es el mar argentino, que ustedes se darán cuenta que es prácticamente el doble o la otra mitad de lo que es el territorio argentino. Y encima también somos un país que tiene la gran ventaja de que tenemos una vía navegable que penetra y llega hasta Bolivia, o sea, hasta el corazón, hasta las entrañas de América Latina. Y es una vía navegable que es un canal de acceso y salida para el comercio, fundamentalmente. Todo esto es conocido y sabido desde hace muchísimos años. Y fue muy trabajoso para las y los argentinos ponernos de acuerdo en que teníamos que trabajar por defender todo esto, por insertarnos en el mundo de una manera en que sea respetado nuestro gobierno sobre estas cuestiones, de que podamos hacer negocios con el mundo, pero siendo nosotros los propietarios y por lo tanto los que tenemos que obtener el beneficio de todo este territorio, de todo este agua, de todo este mar, para que sirva al bien vivir de los y las argentinas. ¿Qué pasa? Obviamente que esto es muy codiciado en el mundo y que tanto las riquezas de todo nuestro territorio, nuestra minería, nuestro petróleo, nuestra pampa húmeda, como las riquezas inmedidas todavía que hay en la Antártida, también con el petróleo, también con los minerales, como la inmensa riqueza que hay en el mar argentino, ictícola, también petrolera, también mineral, también mareográfica, muchísimo, todo eso es muy codiciado en todo el mundo. Y hay grandes intereses internacionales que siempre estuvieron atentos a ver cuál es el momento de avanzar sobre ellos. Por eso no es casual que una potencia mundial como Gran Bretaña tenga y conserve a muchos kilómetros de su casa un territorio que son la ocupación de nuestras Islas Malvinas. Y esta ocupación de nuestras Islas Malvinas es central, como lo vemos en este mapa, para el dominio del Atlántico Sur. Y también es central para las potencias extranjeras tener el control de las mercaderías que entran y salen por aquí. Bueno, ¿y cómo hacen eso? ¿Qué cosas nosotros tenemos que cuidarnos de defender para que eso no pase? Bueno, que los factores claves para el gobierno de todo eso queden en nuestro poder y en nuestro gobierno. Malas noticias, Eduardo, Ariel y audiencia de política de Estado. En este gobierno estamos entregando del gobierno nacional prácticamente el control total de todo esto a las potencias extranjeras. Porque cuando nosotros decimos que vamos a entregar el control de la navegación de las vías navegables a Estados Unidos, a la Armada de Estados Unidos, estamos diciendo el Ejército de Estados Unidos, la Armada de Estados Unidos va a estar controlando qué sale y qué no sale. Cuando los ingleses, blandamente reclamados por nuestro país, extienden su posición sobre Malvinas, ampliando la zona de influencia, creando la construcción de un nuevo puerto en las Islas Malvinas, muy superior a todos los puertos que tenemos nosotros en la Patagonia. Cuando se le da la oportunidad a que sea Montevideo el control de entrada al Río de la Plata, haciendo que ese puerto sea de aguas profundas y a 14 metros, y a cambio de eso nosotros no pedimos nada, ni reclamamos nada, estamos entregando el dominio de todo esto. Y eso, partiendo de esta mirada geopolítica, hay muchas más que podremos entender también por qué. ¿Por qué hay tanta oposición al canal de la Magdalena? ¿Solamente por las cuestiones económicas?
que claramente los beneficia en todo sentido. No, también hay un interés geopolítico muy grande de que el control de la salida al mar de la República Argentina esté en Montevideo. Y el control de vías navegables y el control del mar argentino. Bueno, una mirada sobre nuestro mapa, espero no haberlo hecho muy aburrido. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Te dijimos al principio que el segundo bloque íbamos a tener dos invitados especiales. Uno de ellos ya estuvo en Política de Estado, amigo Nicolás Armando Beglia, abogado y ex presidente, gran maestre, no presidente, de la Logia de Libres y Aceptados Masones de la República Argentina. El otro, el hijo del expresidente de la Nación, Ricardo Alfonsín. Juntamos con Eduardo dos radicales, lo cual es un esfuerzo gigante porque no se sabe dónde están, pero bueno, disculpe, usted fue radical en algún momento, el señor sigue siéndolo. Siempre. Vio Sigal, que es un tipo amplio, peronistas somos amplios, Sigal. Usted no lo quiere creer. No lo quiero creer, pero voy a tener que aceptar la realidad. ¿Usted sigue sosteniendo que somos autoritarios? Bueno, No. Usted también. Así que, usted también. Mira, al lado del presidente que tenemos en este momento, hablando de autoritarismo, no es mi solo la dictadura. No es mi presidente, debe ser el suyo, el mío no. Bueno, gracias a los dos. No, gracias a ustedes, gracias. Le agradecemos a ustedes la oportunidad que nos da de participar. ¿Ligó la masonería el 24 de marzo del 76? Sí, hubo una gran repercusión en la masonería. A partir de ese momento empieza todo a desgranarse. Y estuvimos a punto de desaparecer y nos empezamos a recuperar en el gobierno de Alfonsín, poquito a poquito. O sea que tuvieron... Como dicen ustedes, hermanos detenidos, desaparecidos. Totalmente, y la masonería cumplió un papel fundamental en la defensa de los desaparecidos y los secuestrados. Los pedidos que llegaban a la masonería dentro de los 3 primeros días eran atendidos. Hay un ejemplo muy claro que es el de Alfredo Bravo, que era un maestro masón de la logia José Martí. Estuvo desaparecido, y la masonería, cuando Videla se va a Estados Unidos a entrevistarse con Carter, le mandan una carta documento diciendo que un miembro de la masonería y el presidente de la Asociación de Derechos Humanos había sido secuestrado y estaba desaparecido. Entonces, cuentan los que estuvieron en el testigo presencial de que Carter le pregunta a Videla cómo están los derechos humanos en Argentina. Dijo, muy bien, no hay problema. Entonces él agarra y le tira la carta documento y le dice, acá hay una persona que no está blanqueada y está desaparecida, le doy 48 horas para que aparezca, si no inicia una campaña en contra de Argentina. Y esa persona apareció, fue terriblemente torturado, tuvo muchos problemas en las piernas y todo lo demás. Y así como ellos, un montón. Pero había que pedirlo dentro de los 3 primeros días. No, en el primer bloque estuvimos hablando con Eduardo Cosami sobre él como preso ya en la época de la dictadura, las persecuciones que hubo. La verdad que es un momento para tomar conciencia. Yo francamente no sabía que la masonería había tenido este tipo de condicionamiento, de cercenamiento, de represión, digamos, en ese periodo. Pero creo que nos afectó, salvo a la élite que estuvo, en todo caso, comandando ahí la dictadura,
creo que a los amplios sectores del pueblo argentino estuvimos afectados. Lo que me extraña, y eso me gustaría preguntarle a Ricardo, estoy un poco extrañado y un poco dolido por cierto negacionismo que no solo viene de la vicepresidenta de Argentina, lo decíamos en el primer bloque, sino cierta distracción como de algunos sectores de la política argentina, de la militancia que no está poniendo sobre la mesa todo lo que hay que poner para evitar el negacionismo y también para enfrentar las distintas medidas que enfrentaron en su momento muchos de los que desaparecieron, que eran cercenamiento de derechos. Sí, claro. Yo creo que se está queriendo resignificar todo lo que pasó. Están queriendo construir un relato, una narración que contradiga todo lo que supimos en la década del 90 y que está hoy en los libros de historia, en la década del 80, y que, bueno, a juicio, las juntas y todo el material que se fue trabajando, se ha escrito sobre el tema. Yo, hablando de eso, quiero señalarte una cosa, Eduardo, si me permitís. Yo lo decía en la campaña, ¿no? A mí me preocupaba lo que podía pasar con el gobierno de La Libertad Avanza en términos de convivencia democrática, en términos del sistema democrático. A mí me pasaba, yo que era uno de los que decía que tenían que reunirse todos para evitar que triunfara La Libertad Avanza porque entrañaba un riesgo serio para la democracia. Que le diga gusano a los adversarios políticos, parásitos, ratas, excrementos, esa deshumanización, esa animalización es impropia de quien aprecia los valores democráticos. Por otro lado, la justificación, directa o indirecta, de la dictadura solamente la puede hacer alguien que no tiene demasiado compromiso con los valores democráticos. Ningún demócrata encontraría una sola razón que pudiera justificar lo que ocurrió en aquella dictadura. Y te digo más, ahora mismo yo creo que la política no está a la altura de las circunstancias, desde mi punto de vista no reacciona como corresponde. Yo no quiero alarmar, pero bueno, cuidémonos en salud. Están ocurriendo cosas que nos permiten decir que hay una tendencia a que en el gobierno avanzar hacia lo que se conoce como democracia iliberal, ¿no? Existen algunas de ellas en Europa y en otros lugares del mundo. Y es ese régimen político que se sitúa en el límite, justo en el límite entre la democracia y la autocracia. Bueno, a mí me parece que deberían reaccionar todos los partidos políticos. No lo pueden hacer, vaya a saber por qué, o no lo hacen, vaya a saber por qué, vaya a saber por qué. Yo creo que no podemos relativizar lo que está pasando, las cosas que sigue diciendo este señor respecto a la oposición y el discurso del odio que sigue promoviéndose, replicando desde la Casa de Gobierno, Twitter, que dicen barbaridades de la oposición. No sé qué tiene que pasar. Si eso hubiera ocurrido en el anterior gobierno, bueno, hubieran puesto el grito en el cielo. Nacional e internacionalmente. Ahora, no solo la política es la que se calla, relativiza, minimiza estas cosas, sino que también otras instancias, analistas políticos que antes hacían docencia acerca de cuáles eran los valores fundamentales de la democracia, etcétera, y de la república. Yo hacía referencia en el primer bloque, vos lo dijiste ahora al pasar, el tema del juicio a las juntas. La verdad, todos sabíamos de alguna u otra manera lo que pasaba durante la dictadura, porque le faltaba un amigo, un compañero, pero había cierto negacionismo en la sociedad de querer asumir la represión que se estaba viviendo. Yo creo que nosotros fuimos tomando plena conciencia con el juicio a la Junta. Me parece que ahí estuvo fundamentado y amplificado todo lo que había ocurrido en esos 7 años, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es lo que pretenden ocultar, negar, resignificar todo. Bueno, pero yo creo que sí que ese fue, mirá, el juicio a la Junta, desde mi punto de vista, que no se hizo en ningún lugar del mundo, Sí, claro. Digámoslo, de alguna cosa tenemos que sentir orgullo los argentinos. Sí, claro. Yo estuve en España. El
cuando se cumplían los 40 años, una cantidad importante de actividades organizadas, algunas con otros países en España, ¿no? Para recordar lo que había ocurrido en Argentina como algo que no había ocurrido nunca. Y eso es obra de los argentinos, no es obra de un partido ni de un presidente, es obra de todos los argentinos que no querían avanzar. Y justamente queríamos que nunca más se repita. Entonces se inicia el juicio, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más hizo por la consolidación de la democracia, mucho más que los tratados, mucho más que las leyes de Código Civil, muchísimo. Bueno, es que la sociedad conociera conciencia que era social. Lo que había ocurrido. La conciencia social, conociera lo que había ocurrido, porque llegó a la conclusión la sociedad, pudo comprobar que nada hay más intrínsecamente perverso y cruel que una dictadura militar. Ahora, la memoria histórica tiene cierto tiempo de duración, dicen los expertos, ¿no? Que no pasa de 30 a 35 años. Cuidado, porque ya llevamos 40. Y me parece que hay algunos que están haciendo algo para que, bueno, aprovechando el olvido, aprovechando que muchos no la sufrieron, se pueda resignificar todo lo actuado. Y hay que estar muy atento frente a las amenazas de la democracia. No creo que se puedan repetir cosas como las de antes, pero vaya a saber qué cosas deben ocurrir, ¿no? Ahora, vos sos abogado, ¿no? Y estuviste ligado a organismos de derechos humanos. Exacto. Ricardo dice que cree que no se puede repetir, ojalá sea así, pero vos no pensás, y me imagino que la masonería tiene siglos, ¿no? No es una institución de hace 50 años. ¿Vos no creés que habiendo estado perseguidos muchísimos años, que esto puede volver a repetirse en alguna medida, aunque no sea por el paso de las armas? Yo creo que sí. Bueno, nosotros podemos dar cátedra de haber sido perseguidos, pero haber sido perseguidos por haber defendido cosas que ahora se incorporaron a la sociedad. Por ejemplo, nosotros fuimos condenados porque estábamos en contra de la tortura, por ejemplo, y se incorpora en la asamblea del año 13, en contra de la tortura. Bueno, ahí fuimos condenados. Nosotros planteábamos de que la justificación de la relación de mando y obediencia no era porque un ser divino había determinado que fulano tenga poder o que otro sea un siervo de la gleba. Nosotros planteábamos la soberanía popular. También fuimos condenados. Y hay un artículo muy interesante, una contestación hecha por Sarmiento, cuando le refuta en el sílabus al Papa y le dice que él le puede demostrar que él es católico y es democrático y cree en la soberanía popular, que un católico cree en la soberanía popular. Después fue cambiando la cosa y después dijeron, no, lo que pasa es que Dios delega en el pueblo y el pueblo elige. Y ahí fueron cambiando un montón. Nosotros luchamos fundamentalmente por la república, por la defensa de los valores. Como Milei. No, para nada. Nosotros, por ejemplo, somos esencialmente republicanos, democráticos, laicos y profundamente sociales. Para el masón no concibe de que la educación no puede ser integral para todos, que la salud no pueda ser integral para todos. Esos proyectos que se aplicaron durante el siglo XX y crearon una de las sociedades más igualitarias de Latinoamérica, emergieron de la masonería. La ley 1420 y la reforma del 18. La reforma del 18 fue apoyada directamente por la Gran Logia. ¿Y qué hicieron con el oscurantismo del 76 hasta que llegó el Padre del Señor? Bueno, yo en mi caso, acá dice que uno no tenía conciencia. Mi familia sí. Yo tengo varios parientes que fueron secuestrados. Tengo una tía, la hermana menor de mi padre, desaparecida. Y nosotros fuimos todos controlados porque decían que en cualquier momento me caía en casa. ¿Vos me contaste? Sí. Y además como nosotros, yo soy la cuarta generación de radicales en mi familia. Pero no radicales electoralistas, radicales revolucionarios. Mi bisabuelo mío peleó en la revolución 1893 en Tucumán, que fue exitosa. Mi abuelo como cadete del colegio militar en la revolución de 1905. Después de la del 30 estuvo... Y crearon la
la Cruzada Renovadora de la Unión Cívica Radical 1940, revolucionaria, que planteaba llamar a una Asamblea Soberana Nacional, reconstruir la democracia y juzgar los actos de corrupción y de traición a la patria durante la década de 30. Y había un montón de documentos. Si a nosotros nos hacían un allanamiento en casa y aparecían esos documentos, nos trataban de subversivos. Sí, chao. Directamente. Entonces hubo toda una serie de problemas que nosotros estábamos... Este es muy interesante, dispara también trayéndolo a los 70 de la época de la dictadura y algunas manipulaciones que se están haciendo en estas horas. Cuando te encontraban algún documento, te podían acusar de subversivo. Totalmente. Sí. ¿A cuántos acusaron en los 70 de subversivo y que de esa manera se justificaba pasarlos por las armas, tirarlos de un avión, meterlos presos? Tipo de cosas. Ahora, lo que hay que tener, muy cuidadoso, lo que hay que tener presente es que la dictadura que aparece en el año 1976 implementa el método argelino para la represión. Había dos líneas dentro de las Fuerzas Armadas. Una que decía que había que respetar los derechos humanos y reprimir con la ley, y otra el método argelino. Ahora, ¿el método argelino cuál era? El de ejército de ocupación, porque era Francia y el ejército de ocupación en Argelia, que no respetaba nada. Acá actuaron de esa forma, por eso no hubo respeto a los derechos humanos ni nada de eso, ¿no? Fue un tema bastante complicado. De la actualidad, Ricardo, a estos días. ¿Vos percibís, por lo que decías, que la política no está a la altura de la respuesta que merecería la medida que está tomando el gobierno de Milei? Sí, bueno, quiero aclarar que el programa económico y social de Milei me parece realmente la negación de lo que podría ser un programa radical. Totalmente. Pero más allá de esto que se está poniendo en evidencia, radical, con la realidad nacional y popular. Bueno, está bien, pero ahora, nosotros lo decíamos en la campaña. Yo estuve una semana acá visitando pueblos y yendo a la medio, decía, bueno, que las recetas de Milei no solo no iban a resolver los problemas, sino los iban a agravar. Claro, no podíamos probarlo, si vos querés, no podíamos demostrarlo. En todo caso, podíamos remitirnos al pasado. Sí, pero era previsible. Era previsible, pero además el pasado, la experiencia pasada no tiene tanta fuerza probativa. Claro. Pero ahora sí la realidad nos está demostrando que teníamos razón. Y si no se cambian las políticas, lejos de lo que dice el oficialismo, en 6 meses más pasamos a estar peor. Ojalá yo me equivocara, ojalá fueran estas las recetas que resuelven los problemas de los sectores populares. Pero ¿qué problema hay? La historia demuestra que las cosas no son así. Pero me preocupa también la cuestión que tiene que ver con las instituciones de la República. Mirá, yo he visto a muchos radicales nominales rasgarse las vestiduras, dar lecciones de división de poderes, hacer unos discursos muy republicanos defendiendo el adecuado funcionamiento de las instituciones. No debe haber en la historia de los decretos de necesidad y urgencia uno más inconstitucional que este. No hay en la historia. Ahora, muy bien, yo le digo a la sociedad, no les importan estas cosas porque no tienen que ver con las cosas cotidianas. Sí tienen que ver, porque adentro de ese DNU hay muchas cosas que los van a perjudicar, pero además otra cosa, la doble vara en política es muy mala. Yo creo que no hay cambios en la sociedad si la sociedad no los exige mayoritariamente, buenos o malos, Tendría que empezar a exigir que se termine con la doble vara, porque las cosas no son buenas o malas según quien las hace, Eduardo, son buenas o malas en sí mismas. Entonces, si las hace el radicalismo mal, tienen que criticar los radicales. Si las hace otro partido mal, tienen que criticar los radicales. Y la verdad que lo que está haciendo el partido, algunos, no Lustó, no va 3 o 4, Manes, Carvajal, bueno, hubo 4 o 5, que han sido amenazados además. La verdad que es difícil. No sé cómo pueden explicar.
No sé cómo realmente pueden explicarle que después de haber dicho las cosas que hicieron respecto de la República y las instituciones, se hagan los distraídos y digan, bueno, que sí lo podemos aprobar. Ahora, Ricardo, esto no puede generar, a los dos les pregunto, que los dos son radicales, ¿no puede generar un cisma en el radicalismo que ya viene cascoteado? Sí, te voy a decir que la verdad que vos tenés razón, puede generar un cisma. Yo diría que el partido, en tanto Partido Nacional, no existe más. Por eso la decisión del Comité Nacional no fue acatada, porque el partido se ha provincializado, entonces se priorizan las necesidades provinciales, no les interesa lo que pasa a nivel nacional, aunque por supuesto que los errores que se cometan en la gestión nacional los van a sufrir los ciudadanos de esas propias provincias, y en algunos casos donde no gobierna el radicalismo en la provincia se ha municipalizado. Es decir, no hay conducción porque no hay proyecto nacional. Bueno, yo creo que esto tiene que empezar a cambiar y me parece que los radicales mayoritariamente van a exigir un cambio en este sentido. Yo veo que hay radicales, sinceramente, y ellos saben que es así, que piensan más como el PRO o la Libertad Avanza que como el radicalismo. ¿Qué hacen el radicalismo? ¿Qué hacen el radicalismo? ¿Y por qué no damos una discusión acerca de qué es lo que quiere ser el partido de una vez por todas para saber todos si nos tenemos que quedar o nos tenemos que ir? A mí me parece que eso es parte de un debate que nos debe con toda la sociedad argentina, ¿no? 40 años de democracia requiere analizar los más y los menos de estos 40 años. Y esto tiene expresiones concretas en los partidos políticos que integramos de una u otra manera, quienes estamos comprometidos. Yo acá siempre me despojo de mi rol periodístico, digamos, porque yo soy un dirigente político, no me soy distraído en esto. Y la verdad que creo que nosotros no debemos ahora un debate. Quizás Milei en eso nos está interpelando a las fuerzas políticas tradicionales de la Argentina que nos repensemos la Argentina en el marco de un mundo que también ha cambiado, de una derecha que se ha reconfigurado, que nos disputa sentido, que disputa electorado, que disputa gobierno y que llega con la legitimación del voto popular. Entonces, hay algo que nos tenemos que preguntar. Y yo creo que vamos a encontrar muchas más cosas comunes entre peronistas, radicales, socialistas, gente que queremos repensar esta Argentina, y habrá otros que terminaron alineados claramente, como vos decís, con posiciones de la derecha. Yo coincido con vos. Yo veo que no hay tiempo, porque si no te iba a contar una anécdota. Cuando éramos diputados los dos, una discusión que yo di en el 2002, por ahí, 2001, sobre la necesidad, les decía así, mira rápido, decía así, mire muchachos, creo que hay que barajar y dar de nuevo, las cartas están mal dadas. Yo me siento mucho más cerca de algunos peronistas, por ejemplo, hablaba de Filmus y de Latayana, que de algunos radicales. No voy a nombrar esos radicales. Y estoy seguro que también pasa con el peronismo lo mismo. Entonces yo creo que tenemos que barajar, es muy difícil, es casi una utopía, y tenemos que juntar con muchos radicales, con muchos peronistas y muchos otros peronistas con algunos radicales y formar un frente de derecha, o formar un partido de derecha. Se me rieron. No, se me rieron. Bueno, pero ocurrió. Sí, claro. ¿Sabés? Fue lo que ocurrió en Cambiemos. Pero ¿qué pasa? El radicalismo, en lugar de juntarse con los partidos, con el peronismo, que yo creo que se parece a nosotros, se juntó con el peronismo que se parece al PRO. Claro. Bueno, y por supuesto con el PRO. Pero esa sonrisa que se esbozó después de que hice la propuesta, a los 10 años se terminó realizando, ¿no? Y convirtiendo el partido en algo que es muy difícil de reconocer. Esto que ha venido existiendo hasta ahora, eso de radical. Y aparte con la gran posibilidad de un estallido social. Totalmente, sí. Bueno, guarda. La gente no habla de eso, ¿no? No, guarda. El tema es quién. Una cosa es un estallido social conducido. Otra cosa. Esto va a ser un estallido no conducido. No conducido. Claro. ¿Quién lo conduce? Hay una crisis. No va a ser como el 2001. Exacto. Porque pocos quedan con cierto nivel de autoridad todavía como para encauzar la crisis. Y guarda, porque la paciencia no es infinita. Así es. Y este señor, que se dé cuenta el presidente, que dialogue, que escuche a los demás, que nadie es dueño de la verdad. Mirá, los dueños de la verdad en la vida son insoportables, ¿no? En el trato personal. En política son peligrosos. Gracias por haber venido. Gracias. No se puede dar cuenta porque es psiquiátrico. Y eso lo digo desde mi profesión. Claro que sí, señor. No tolera una cámara GESE del presidente. Gracias por venir, Sigal. Gracias por la invitación. Me parece genial.
correcto. Ahora traiga peronistas en algún momento. Sí, el primero fue El primero, bueno. No, en serio. Esto, gracias por permitirnos entrar en su casa. Y ya sabe, los pueblos que no ejercitan la memoria están condenados a repetir hechos como esos 8 años trágicos de la dictadura militar. Canal 7 Somos. 517 de Flow y por supuesto por YouTube en Política de Estado. Chao, que la pasen muy bien, nos volvemos a encontrar el próximo sábado con Eduardo.